¿por qué me cuesta tanto estar en calma? Y si sé lo que me va bien, ¿por qué no lo hago? Es muy probable que alguna vez te hayas hecho estas preguntas, y es que vivimos en un mundo donde todo parece ir a la velocidad de la luz, donde vivimos con demasiada presión, demasiado estrés y al mismo tiempo con poca conexión con nuestro cuerpo y con poca capacidad para regularnos emocionalmente. Y el resultado de estas sumas y estas restas suele ser que nos desbordamos, nos sentimos sin energía o con la necesidad constante de irnos de vacaciones. Pero aquí va una buenísima noticia, y es que dentro de ti tienes herramientas poderosas que, aunque a veces parecen que están desapercibidas, pueden ayudarte a encontrar la calma, regular tus emociones y reconectar contigo y con los demás. Hoy hablaremos de cómo tus fortalezas te pueden ayudar y serán los pilares para regular tus emociones y afrontar la vida desde una perspectiva más resiliente. Y exploraremos también cómo el mindfulness puede convertirse en un aliado para encontrar equilibrio en medio del caos y recuperar ese contacto emocional que tanto necesitamos. ¿Te apetece descubrir cómo pasar del piloto automático al control consciente de tus emociones? Empezamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad. Con Dafne Cataluña, Juan Nieto, Aroa Ruiz y Rebeca Gómez, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Descubre más en iepp.es. Bueno, que arrancamos de nuevo este espacio y no os imagináis la ilusión y la alegría que siento de estar aquí de nuevo después de un tiempecito. Sí, la verdad que, oye, había ganas, tenía ganas también de debatir, intercambiar ideas y disfrutar con vosotras, así que llegó el día. Llegó. La verdad es que yo estoy súper emocionada, tengo que decirlo, y me apetecía muchísimo volverme a reencontrar con cada uno de vosotros. Qué bien, equipazo. Encantada de estar aquí y gracias y a por ello. Bueno, tú que nos escuchas, estás escuchando muchas voces. Normalmente no escuchas tantas, ¿no? Éramos 3 hasta hace no mucho, pero en este nuevo arranque hemos decidido hacerlo a lo grande y estar pues 4 de las piezas fundamentales del IEPP, que suelen ser los que pues sostienen muchas de las tutorías, de las clases, de las formaciones que damos ahí, y que con esto pues empezamos a darle este empaque de conocimiento, de empezar otra vez a activar esa curiosidad, ¿no? Y ese amor por el aprendizaje, para que te lleves un montón de herramientas y de ejercicios que te permitan estar mejor. Así que a ello vamos, ¿os parece? ¿Arrancamos? Vamos. Venga, pues un poco para tratar este tema que además nos han pedido tanto, porque el tema de la regulación emocional es algo que siempre está presente, ¿no? En todos los procesos que hacemos y que se pide muchísimo. Pues un poco me surgió la idea de hacerlo viendo cómo está el estado de la cuestión, ¿no? Es decir, desde vuestra visión como docentes, como terapeutas, ¿qué es lo que os estáis encontrando últimamente, ¿no? Que está afectando a esta capacidad para conectarnos y regularnos? ¿Qué os encontráis? Bueno, yo la verdad es que soy afortunada en la medida en que tengo mucha interacción con muchísimos alumnos, pero Tienes también, unos cuantos, sí. claro, viviéndolo a nivel personal, algo que destacaría mucho, que es lo primero que me ha venido a la cabeza, es esa invalidación que muchas veces hacemos de esas experiencias emocionales que nos desagradan, ¿no? Esa tendencia a tapar, esa tendencia a evitar, y que al final, bueno, pues también producto de la cultura, del aprendizaje, ¿no? Hace que se vaya acumulando y que luego pues nuestras consultas o incluso muchos alumnos vengan con mucha necesidad de demanda para decir cómo gestiono todo esto, ¿no? Entonces ese factor de apartar esas cuestiones que nos desagradan es algo que me encuentro mucho. Como de mirar hacia otro lado. Exacto. Fíjate, yo un poco planteándome esta pregunta, digo, tenemos una sensación de que mucha gente está mal, tiene problemas de regulación emocional por nuestro trabajo, es decir, porque al final nos toca atender pacientes y estamos un poco sesgados. Y he dicho, voy a mirar datos, ¿no? Entonces he buscado el informe anual del Sistema Nacional de Salud del año 2003, que es el último, es un estudio del Ministerio de Sanidad, y fijaos, 34% de la población con algún problema de salud mental. El top 3, ¿vale? Trastornos de ansiedad, problemas relacionados con el sueño y problemas relacionados con estados de ánimo como puede ser la depresión. Es decir, que efectivamente yo creo que decir que
entre 3 y 4 personas de cada 10 tienen un problema de salud mental, pues son palabras bastante importantes. No es solo nuestro sesgo. Y me gusta que Aroa toque el tema de la invalidación, porque yo pensé un poco lo mismo. Mucha gente con la que entramos en contacto nos dice, me siento mal. Y eso lo entiendo, lo reconozco, lo veo, pero no entiendo por qué. Porque hay un montón de cosas en mi vida que van bien, me gusta mi vida, me gusta, pues bueno, cualquier aspecto al que miro, pero sin embargo no me siento bien y no lo entiendo. Y nos pasa también que hay como mucha información, muchas lecturas, muchos recursos, además de una información muy elaborada, ¿no? Y de una calidad muy alta, pero no cala, ¿no? Como que algo de lo que ocurre es que tenemos tanto que procesar a nivel de información sobre qué nos puede estar ocurriendo, cómo podemos regularnos, técnicas, ¿no?, que podemos utilizar, pero al final, como no tenemos esa visión de qué nos está ocurriendo, no sabemos realmente luego el cómo, ¿no?, cómo aplicarlo. Y yo eso lo veo también con mucha frecuencia, que a veces más es menos en información. Totalmente, y fijaros, yo pensando también en el tema y en el contenido, me cuestionaba hasta nuestra propia pregunta, es decir, yo decía, un poco en la línea de lo que has planteado tú, Juan, de ese sesgo que pudiéramos tener por nuestra profesión, lo que está claro es que existen esas dificultades, esos datos están, y me ponía a pensar, tiene que ver con el momento social, tiene que ver con la velocidad, con esa especie de imposición casi de lo dopaminérgico. Yo pensaba en cosas, y ¿sabéis qué he acabado pensando? Yo decía, ¿estos datos son nuevos? Es decir, ¿hay más? ¿Lo medíamos antes? ¿No puede ser que es que ahora sea más visible? ¿Que ahora nos atrevamos más a decir qué nos pasa, a contarlo? Y que sepamos que de un tiempo a esta parte lo que hay es menos estigma también, en general, con la salud mental, pero con el explicar no estoy bien o con el revelar necesito ir al psicólogo. Porque antes, o sea, ¿cuándo hemos descubierto que en medio de unos Juegos Olímpicos, como en los anteriores, no los del año pasado, en Tokio, una gimnasta como Simone Biles dijo, me planto porque no puedo más? O actores y actrices que ya sabemos nombrar unos cuantos también, o presentadores que escriben un libro, que te hacen un documental. ¿No puede ser también que lo que pasa es que ahora empezamos a hacer esto visible? Y creo que eso es una gran noticia. No quiere decir que no existan esas dificultades y que no tengamos que estar ahí, pero es una gran noticia que estamos hablando de ello. Totalmente de acuerdo, Rebe. También es verdad que van evolucionando, ¿no? Un poco lo que observo es que incluso el haber pasado por la pandemia ha fomentado esta conciencia, pero también hemos ido evolucionando en la forma en que nos relacionamos con nuestras emociones. Y no era lo mismo hace 10 años que ahora. Y algo que yo sí que observo mucho en consulta y en mi entorno, y relacionado con lo que decías tú, Aroa, tiene que ver con cómo nos relacionamos con la tecnología y con el logro, ¿no?, con la productividad, y cómo estamos muy enganchados a ambas cosas, en el hacer, todo el rato. Y es un mecanismo de defensa que nos mantiene activos, que nos mantiene entretenidos, pero al mismo tiempo desconectados muchas veces de lo que está pasando en nuestro interior. Y eso, Juan, es de lo que no solemos ser conscientes, de esas defensas, ¿no?, que tenemos activas. Y bueno, a mí me va a encantar que tenemos toda una serie de podcasts preparados para hablar de muchísimas cosas y novedades, pero entre ellas espero que tengamos espacio para poder hablar de esas defensas, que incluso en el test Forte las podemos identificar, ¿no? Así que, bueno, nos queda mucho por hablar. Pues dicho esto, Juan, ¿cuál crees tú que es el papel que juegan en sí las fortalezas en todo lo que tiene que ver con la regulación emocional? Bueno, pues justo son recursos clave, ¿no? Las fortalezas al final, desde la psicología positiva, pues las nombramos como eso, como recursos positivos que son complejos porque tienen una parte de pensamiento, tienen otra parte de emoción, tienen otra parte de conducta, pero que nos permiten afrontar pues diferentes, es como nuestra caja de herramientas, por resumirlo, ¿no? Entonces, influyen de dos maneras. La primera porque obviamente hay fortalezas que están directamente relacionadas con la regulación emocional. En concreto hay 7, ¿vale? Voy a hacer un sprint. 7. Estás muy numérico, Juan, ¿Es en verdad? este podcast. Estoy muy numerito. Cargadito de datos. Que sí, 7, que sí. Pues vamos a por la 7, que es número mágico. Venga. La primera, conocimiento emocional, que es saber identificar las emociones y darles un significado dependiendo del contexto. El manejo emocional, que al fin y al cabo nos ayuda a transformar emociones y a modificar el estado interno
La positividad, uno de nuestros clásicos, que nos ayuda a centrarnos en esa parte más positiva de las situaciones y quizás aprovechar los elementos favorables. Gratitud, vamos por la 4, amplificamos los beneficios de las cosas buenas que nos vienen, desde dentro o desde fuera. El perdón, obviamente manejo del enfado y de la ira. El humor, situaciones tensas, conexión con otras personas, pasárnoslo bien, es decir, emociones positivas. Y por último, aceptación, que no solo facilita el proceso de regulación emocional, sino que también es una actitud con la que acoger lo que va viniendo. Entonces, en la medida en la que trabajamos estas fortalezas, estas 7, de manera equilibrada, pues vamos a obtener estos beneficios de ponerlas en marcha y obviamente vamos a trabajar nuestras emociones de una manera más consciente y más efectiva. Pero luego también está el resto de fortalezas, que tenemos hasta 26. No las voy a decir, no os asustéis, y porque ya las conocéis. Pero sí que es importante saber que se pueden utilizar en diferentes grados. Que el equilibrio nos beneficia en esto de sentirnos mejor, pero que los extremos no. Cuando nos pasamos de frenada, cuando sobreutilizamos una fortaleza, imaginemos la persistencia, nos podemos estar dando la misma tecla todo el rato en un callejón sin salida y ese exceso nos impide regularnos. Y lo mismo pasa si no las utilizamos. Es decir, al final el potencial, pues inexistente, ¿no? Entonces, esas dos maneras, tanto usar estas fortalezas como hacerlo de una manera consciente y equilibrada. Ole, Juan. Y aquí en esto que dices de equilibrio, es verdad que muchas veces hablamos de cómo utilizar las fortalezas para determinadas cosas, objetivos, ¿no? Procesos, pero no siempre vamos a tener esas fortalezas que hemos dicho, justo esas 7, nosotros en un punto de uso equilibrado, ¿no? Que a mí me encantaría, tú que nos escuchas, que hagas el test fuerte, por supuesto, para que te conozcas un poco mejor, conozcas tu esencia y desde ahí entiendas un poco también todo este lenguaje. Pero sobre todo la clave aquí está no tanto en obligarme a todos estos pasitos que hemos dicho, sino en qué yo normalmente fluyo, en qué yo normalmente se me da bien, soy bueno, disfruto. Pues si es la positividad, desde ahí. Si es la aceptación, que no es la mía, desde ahí, ¿no? Elegir cuál es la nuestra, porque si me obligo, por ejemplo, en mi caso, a hacerlo desde la aceptación, me voy a estar pegando de cabezazos contra una pared, ¿no? Ahí está un poco el quid de la cuestión en la gestión por fortalezas. Muy bien, pues ya vemos un poco este pilar, ya tenemos el pilar de las fortalezas y ahora, Rebeca, me gustaría preguntarte cómo podemos utilizar la resiliencia, porque es cierto que es un proceso que hemos utilizado mucho últimamente en el IEPP, porque es verdad que nos damos cuenta de que es tremendamente útil. Hay muchas situaciones difíciles que tenemos que afrontar en el día a día y el saber sacar ese aprendizaje, ¿no? El saber superarme incluso en esa situación es algo que me fortalece, ¿no? ¿Cómo las podemos entremezclar, ¿no? ¿Cómo podemos la regulación emocional y la resiliencia trabajarlas y complementarlas? Bueno, tengo que empezar diciendo que efectivamente se han encontrado que existe una relación importante. Hay numerosas investigaciones que nos hablan de qué tiene que ver, ¿vale? La regulación emocional en realidad no es un concepto, no es una variable, alude como a muchas variables o a muchos tipos de procesos, ¿vale? En una persona. Y uno de ellos tiene que ver con esta capacidad, con la capacidad de, bueno, pues de resiliencia, de crecer postraumáticamente, de ir haciendo acopio de recursos para afrontar situaciones adversas, etc. En ese sentido, no quiero ponerme tampoco a describir qué es la regulación emocional, ¿vale? Pero tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno. Todo lo que tú quieras y necesites. Vale, pero bueno, sí decir que tiene que ver también con una serie de capacidades de manejo, de expresión de las emociones, de conocimiento y detección de las propias, también de ser capaz de leer las ajenas y de con todo eso hacernos con recursos con los que, bueno, pues tener unos niveles u otros para adaptarnos al estrés o para hacer eso frente a situaciones, bueno, pues de distinto nivel de adversidad. Entonces, lo que está claro es que esa parte básica de aceptación, de comprensión y de, vamos a decir, también aceptación en la línea que tú decías de esas emociones se ha demostrado que es básica
para el desarrollo de esa capacidad Resiliente. resiliente o de resiliencia de una persona. Luego lo que pasa es que va a haber otros ingredientes importantes, como los tipos de apego que he desarrollado. De hecho, sabemos que es una de las variables importantes para desarrollar esa resiliencia, que es alguna persona con la que he tenido una relación segura, una relación de confianza, con quien he podido relajar ese miedo al abandono o al rechazo, ¿vale? Esto sería como para relacionar esos niveles de ansiedad y de evitación que tienen que ver con cómo nos relacionamos y con cómo aprendemos a relacionarnos para desarrollar esa otra capacidad. Está muy relacionado, ahí estaría muy relacionado esa capacidad de regulación con esa resiliencia, con ese tipo de apego, de vínculo que he tenido y que todavía puedo tener, entrenar y cambiar. Y fíjate, aquí me gusta hablar también de que no hablemos solo de regulación en el sentido de vuelta al equilibrio de las emociones, sino de un concepto que me parece que es muy valioso, que es el de integrar, que es como un pasito más. No solo regular en el sentido de volver a no estar en ese espacio desagradable, por exceso o por defecto de la emoción de que se trate, sino integrar, que esa experiencia que me ha llevado a eso me la lleve y me suponga algún tipo de aprendizaje o crecimiento que va a ser lo que va a apuntalar esa resiliencia, que sí que me va a suponer todo un nuevo escudo, por decirlo de alguna manera, ante lo que sea que me quede por vivir. Esto tiene que ver también con creencias, también esas creencias que interiorizamos sobre cómo respondo tienen mucho que ver con el tipo de relaciones. O sea, al final es que es un tema muy amplio, muy bonito y muy profundo. A mí, a medida que te iba mucho. escuchando hablar, Rebe, no sé si a Aroa, Juan, nos sucede, me van viniendo como historias, claro, ¿no? Historias de personas mucho. y vas conectando. Y recuerdo además a una persona con la que estoy trabajando ahora y que escucha mucho los podcasts, así que seguro que escucha esto y se va a sentir representada, que cuando comenzaba el proceso pues tenía un problema importante de atracones, ¿no? Y todavía lo mantiene, estamos trabajando en ello. Pero sobre todo lo que más me conecta con todo lo que estás contando es que una de las cosas que más afectada estaba en su caso era la vinculación con su madre, ¿no? Y cómo el haber tenido ciertas experiencias donde no se integró del todo bien, donde no se entendieron ciertas reacciones, ¿no? Pues hizo que ella interiorizase un mundo donde no se sentía aceptada tal cual era. Y tuvo la mala suerte de encontrarse luego en el colegio con una situación de bullying. Entonces ya, claro, con esa pequeña premisa que llego, no lo afronto desde el apoyarme en mis padres, contarlo, afrontarlo, tener esa base de que yo soy valioso, no. Y ahí hubo un crack, ¿no? Hubo un segundo crack. Y eso fue generando a lo largo del tiempo un sesgo, ¿no? De ir añadiendo muchas situaciones, muchos momentos donde se cumplía exactamente lo mismo. Y una de las cosas que más está ayudando a recuperar esa capacidad para sentirse fuerte y salir de una situación difícil ha sido el vínculo, ¿no? Ha sido trabajar esa relación con la madre y poder trabajar también con la familia, que es fundamental, porque muchas veces ni siquiera saben muy bien cómo ayudar, ¿no? Ni cómo afrontarlo. Y ha sido un punto maravilloso de trabajo. Es que fíjate, muchas veces este tipo de historias van construyendo lo que pensamos y lo que sentimos sobre nuestras emociones, porque también tenemos una cultura en torno a las emociones y a veces nuestra energía directamente se deposita en el lugar incorrecto, que es voy a luchar contra mis emociones para volver a ese equilibrio, para no sentirlas, y muchas veces nos llegan estos encargos que, claro, luego hay que reformular y devolver, pero muchas veces parten de ahí, ¿no? De la infancia, de cómo nos han enseñado a relacionarnos con nuestras emociones y de que quizás el sentirnos vulnerables no es un motivo no es un problema. Es decir, al revés, es un motivo y es una manera de vincularnos, de conectarnos con los demás y necesaria. Absolutamente. Totalmente necesaria. Bueno, pues Aroa, tengo ganas de escucharte. Esta pregunta va para ti. Adelante. Y por supuesto te lo voy a poner en bandeja. Vamos a hablar de tu tema, de tu temazo, que tiene que ver con cómo podemos, a través de la herramienta del mindfulness, fomentar esa regulación, esa integración, y qué evidencias científicas hay que apoyen este tipo de prácticas, ¿no? Para sentirnos como tranquilos de que eso que estamos utilizando tiene una base.
Bueno, lo primero de todo, para aquellas personas que no conozcan mucho el término, ¿no? O sí, lo conocen mucho, pero porque a veces ya es difícil, no tienen... porque hasta los niños hablan de ello. Absolutamente, pero por aclarar un poco y desgranar desde ahí, lo primero de todo es que cuando hablamos de mindfulness estamos hablando de una forma de relacionarnos, una forma de estar, una forma de ser incluso, ¿no? Conforme vamos practicándolo. ¿Y eso qué significa? Pues al final es una capacidad de relacionarme con la experiencia, de prestar atención deliberada al momento presente, pero además con puntos muy importantes. Yo aquí estoy haciendo como un poco una mezcla, ¿no?, de distintos autores, y tiene que ver con esa capacidad de aceptación, esa capacidad de amabilidad, esa capacidad de curiosear. Por tanto, no es solo estar en el momento presente así, yo puedo estar en el momento presente de tantas maneras, pero se trata también de irme llenando y cultivando de esas actitudes. Y en esa unión, entonces, es donde surge la magia. Y es donde, de alguna forma, mindfulness se ha convertido en un recurso muy poderoso para la autorregulación emocional. Y como ya decía Rebeca y vosotros apuntabais también, es que, claro, cuando hablamos de regulación emocional, a mí me gusta verlo como por fases, ¿no? Y es esta cuestión que hablábamos de ser consciente de mis emociones y también la de los otros, el tener capacidad de comprender esas emociones y ponerle nombre. También estamos hablando de esa capacidad de poder, una vez que me doy cuenta de todo eso, decir, ¿y ahora qué hago con ello, no? Pero desde esa aceptación de que esto me está pasando. Entonces, afortunadamente, tenemos evidencia empírica para aburrir, porque ha crecido exponencialmente toda la investigación. Evidentemente algunas pues tienen mayor solidez que otras, pero evidencia tenemos en distintas direcciones. Tengo aquí muchísimos autores en este sentido, pero creo que es importante, contemplando la descripción que os acabo de decir, que entendamos y lo relacionemos con mindfulness, ¿no? ¿Qué pieza? ¿Qué hace ahí? Y entonces, lo más importante es entender que ¿por qué mindfulness nos ayuda? Bueno, en primer lugar, el hecho de pararme y mirar hacia adentro es un punto de contacto para ver qué está pasando. ¿Qué está pasando en mi interior? Esa mirada hacia adentro. Entonces eso, claro, abre la posibilidad de que me dé cuenta también de mis estados emocionales y que empiece a darme cuenta de mis sensaciones, que las pueda etiquetar, que pueda darme cuenta de las sensaciones que están generando determinadas emociones, por consiguiente que incluso las pueda empezar a verbalizar poniéndole nombre, darme cuenta también de con qué está relacionándose, darme cuenta de ciertas tendencias de pensamiento, ¿no?, que aparecen una y otra vez y que conforman patrones. Entonces, desde esa toma de conciencia es desde donde se pueden iniciar a posteriori otros procesos, ¿no? Entonces, bueno, pues Lieberman hablaba muchísimo del etiquetado que se produce cuando trabajamos, ¿no?, con mindfulness por esa conciencia que se amplifica. Luego, ¿qué más cosas hace mindfulness en ese entrenamiento? ¿Vale? Muy bien, yo me doy cuenta. Pero claro, si me quedo totalmente apegado a ese contenido de los pensamientos, a esas emociones que a veces son muy desagradables, esas sensaciones físicas, claro, me arrastro hacia ellas. Entonces hay muchos estudios que hablan del poder que tiene el descentramiento de las emociones, es decir, tener esa mirada de, soy capaz de decir, en este momento estoy enfadado, pero no soy una persona enfadica. Es una diferencia muy grande porque no está hablando de identidad, está hablando de procesos, está hablando de experiencias, de momentos. Entonces, esa capacidad de darme cuenta y decir, en este momento estoy experimentando esto, nos ayuda a no dejarnos arrastrar por todo ese torrente que nuestros pensamientos y nuestras emociones van a generar en nosotros, ¿no? Además, también algo muy importante es el no juicio, que entiendo que eso es súper complicado. De hecho, aquí matizo, ¿no? Juicios van a aparecer, aunque practiquemos mindfulness, pero la idea es, me doy cuenta del tipo de juicios que estoy teniendo y soy capaz de decidir si me dejo llevar por ellos o no. A lo mejor ahora no puedo cambiarlo, pero por lo menos me estoy dando cuenta de que estoy teniendo juicios. Y además, normalmente, ¿qué tipo de juicios, no? Malo, bueno, feo, malo. Me gusta, no me gusta. Totalmente, ¿no? Dureza con nosotras. Exacto. Entonces, si me doy cuenta de esos juicios, puedo empezar a plantearme qué quiero hacer con ellos, ¿vale? Si no, no, voy en automático. Así que eso también es otra perspectiva que muchos autores señalan. Luego esa observación sin reaccionar, ¿no? Es decir, al final es darme cuenta de que estas emociones están sucediendo, pero puedo reflexionar en torno al tipo de respuesta que doy. Y ya por último, claro, con todo esto lo que va generándose es una mayor flexibilidad cognitiva, que esto es algo que muchas veces y muchos autores también señalan, es muy importante porque tener flexibilidad es lo que nos hace adaptarnos, es lo que nos permite tener resiliencia
Es lo que me permite, bueno, pues no seguir un patrón automatizado y cuando ocurre una cosa, tener distintas posibilidades, a lo mejor de afrontamiento. Y eso me da seguridad, capacidad de adaptación, confianza. Así que evidentemente esto junto con a veces otras muchas cosas es los medios en los que está trabajando mindfulness cuando lo hacemos de manera regular. Yo te escucho hablar, Aroa, y dices, yo compro. De verdad es como, compro uno para mí, ¿no? Uno de mindfulness para mí. Y fíjate que llevo muchísimos años practicando, pero soy consciente de que es una habilidad muy compleja de trabajar y que requiere de mucha paciencia y de mucha compasión con uno mismo, ¿no? Y de entender que esto que se cuenta así es un proceso que se documenta así, pero luego cada uno lo vive de una manera muy diferente y que cada uno lo pueda adaptar, ¿no? Y experimentar de forma flexible y pues eso, integrarlo en su propia experiencia en la manera en que sea. Y sea de una manera u otra, pues bien está, ¿no? Más, menos, poco, mucho, está. Creo que eso es mucho lo que dice. Aquí ya nos iréis conociendo en fortalezas, pero Rebeca tiene la aceptación a tope con la COP, yo la tengo un poquito más azul, entonces nos vamos complementando, ¿no? Estás en trabajo de pico pala. Este equipo está complementado. Bueno, y dicho todo esto y entonces viendo que sí que tenemos estrategias, ¿no? Para ir fomentando esa regulación, esa gestión de nuestras emociones que es tan importante en nuestras vidas para sentirnos en equilibrio, Juan, ya llegados a este punto, vamos a nuestra estructura de podcast de siempre, ¿no? Vamos a las claves y me pido el ejercicio. Perfecto. He ido recogiendo cositas que hemos dicho porque creo que es importante, por lo menos, condensarlo en 3 puntos, ¿no? El primero es que nos sentimos peor o lo contamos más. Es decir, estamos en un punto en el que identificamos mejor lo que sentimos y nos atrevemos también a contárselo a los demás. Primera reflexión. Es importante identificar, pero también es importante tener en cuenta que dentro de ti hay recursos ya. Muchas veces y muchas personas puede que nos oigan y digan, no sé hacer mindfulness, me regulo fatal. Bueno, pues dentro de ti hay recursos. Puede que no sean los mismos para todo el mundo, pero esas fortalezas te pueden ayudar ya, así, con lo que tienes, a regular parte de los procesos donde te está resultando difícil pues manejar tus emociones. Y por último, yo diría, si me lo permitís, casi que la reina de esta conversación, que ha sido la aceptación. Ha estado en boca de todas, forma parte del proceso, ya vengas desde las fortalezas, desde el mindfulness, desde la resiliencia, es un evento clave que nos va a facilitar la vida, que nos va a ayudar a ser más flexibles y, ¿por qué no? Pues un primer pasito. Ole. Qué bien, pues Juan. Os comentaba antes de empezar que tenía 2 ejercicios preparados y ha dado la casualidad de que justo uno de ellos acabamos de contarlo, lo ha hecho Bea en una masterclass, si no recuerdo mal, que es la técnica RAIN, o sea que ahí está, si la quieres ver pues seguro que puedes acceder a ello en los recursos del IEPP. Y entonces tiramos por la segunda, como hacemos tantas cosas y damos tantas herramientas por todos sitios, normal, ¿no? Que nos pase esta. Yo menos mal que me he traído 2, ¿sabes? Entonces vamos a por el plan B, vamos a por la segunda. Y esta, yo tenía una idea y es que estamos trabajando un tema que es muy conocido, que ya lo hemos tratado de formas diferentes, pero muchas de las cosas que yo me encuentro muchas veces es que las personas no saben respirar y que es el paso clave y básico dentro de la regulación emocional. Y dije, qué bien me vendría tener un podcast que pueda mandar a mis pacientes para poder trabajar el tema de la respiración y no tener que estar enviando audios todo el rato, ¿no? Pues vamos a trabajar esa base y conectarla después con una visualización que va a estar relacionada con la coherencia cardíaca, ¿vale? ¿Os apetece? ¿Sí? Pues, ¿lo hacemos todos? Ya, venga, en posición. Pues vamos allá. La respiración diafragmática, ¿vale? Tú que nos escuchas y si no nos estás viendo, normalmente lo que hacemos es ponernos una mano en el pecho, en la zona torácica, y otra mano encima del ombligo, ahí en la tripita. Y hacemos una respiración profunda, ¿vale? Venga, hazla y mírate las manos. Vale. En la gran mayoría de las ocasiones se levantan las 2 manos. Esto quiere decir que estamos haciendo una respiración completa. Se está llenando todo nuestro pulmón. La idea aquí es conseguir que se llene solo la parte de abajo. Es como si nos imagináramos que tenemos aquí un globito y llenamos solo el culito del pulmón, ¿vale? Aquí esta parte de abajo. Así que
Volvemos a ponernos las manos y vuelve a hacer otra respiración profunda para ser consciente de cuál se levanta. Intenta meter menos aire para que solo se levante la de abajo. Ok, ya vas siendo consciente de cómo cambia el estado interno, solamente con cambiar el tipo de respiración. Ya esto es terapéutico, esto ya es regulación. Tu arousal, tu activación disminuye solo con esto. Si además luego le añadimos otras estrategias, fenomenal, pero de verdad que solo respirar ya de por sí funciona. Así que con esta respiración, pero de una forma natural, no hace falta que la hagamos en respiraciones profundas, te animo a que cierres los ojos y te dejes llevar y guiar por el sonido de mi voz. Vamos allá. Encuentra una posición cómoda. Relaja tus hombros. Permite que tus manos descansen suavemente. Llena tus pulmones una vez más de aire y suelta lentamente el aire por la boca. Sigue respirando de forma natural y siente como cada exhalación te ayuda a relajarte más profundamente. Ahora suavemente lleva tu atención al centro de tu pecho, donde se encuentra tu corazón. Puedes llevar tu mano a esa zona. Siente el peso de tu mano si has decidido llevarla ahí. O simplemente nota la presencia de tu pecho al subir y bajar con cada respiración. Observa tu corazón, no como un órgano, sino como el centro de tus emociones, de tu amor y de tu conexión con los demás. Ahora piensa en alguien a quien ames profundamente o por quien sientas una gran gratitud. Puede ser un familiar, un amigo o incluso alguien que ya no esté físicamente contigo, pero cuyo recuerdo ilumina tu corazón. Mantén la imagen de esta persona en tu mente y trata de recordar un momento en el que te hizo sentir plenamente ese amor o ese agradecimiento. Visualiza los detalles, el entorno, las palabras que se dijeron, las emociones que sentiste. Ahora siente cómo ese recuerdo genera una calidez en tu pecho. Imagina que tu corazón comienza a expandirse con cada respiración, llenándose de luz, de gratitud y de amor. Con cada inhalación esa sensación positiva se distribuye por todo tu cuerpo. Siéntete en completa inmersión con esta emoción, como si estuvieras reviviendo ese momento, aquí y ahora. Nota si tu respiración se vuelve más suave y rítmica, sincronizándose con los latidos de tu corazón. Mantén esta conexión mientras inhalas lenta y profundamente. Inhalas durante 5 segundos y exhalas lentamente por otros 5 segundos. Imagina que cada respiración acaricia y nutre tu corazón, creando un ritmo armonioso entre tu mente y tus emociones. Y si tu mente se distrae, está bien. Simplemente vuelve a enfocar tu atención en tu corazón y en ese recuerdo lleno de amor. Permítete permanecer en esta sensación de plenitud unos segundos más. Y lentamente, muy poco a poco, lleva tu atención de vuelta al momento presente. Siente el peso de tu cuerpo en la superficie donde estás. Mueve ligeramente tus dedos, tus pies, tomando conciencia de tu entorno. Y antes de abrir los ojos, agradécete el tiempo que has dedicado
ahora mismo a ti, por lo bien que te ha hecho sentir, por cuidarte. Ahora cuando lo consideres, abre los ojos suavemente. ¿Qué tal? Qué a gustito se queda uno, ¿verdad? Hacer un viaje así, pues en este ratito, ¿no? Ese momento. Mejor con café, ¿verdad? Bueno, pues con esto nos despedimos. Ha sido un verdadero placer teneros aquí. Aroa, Rebe, Juan. De verdad, he conectado con un montón de sensaciones y de recuerdos y de emociones que hemos tenido durante mucho tiempo. Y bueno, gracias a ti que nos escuchas por estar ahí, y nos encantará también escucharte a ti, que nos escribas, que nos digas qué te ha parecido, qué es lo que más te ha gustado, qué hubieras hecho distinto, de qué te apetece que hablemos, no sé, nos apetece escucharte de verdad. Y comparte esto, que respiremos, que sepamos que hay una forma de regularnos, de conectarnos con nosotros mismos, así que compártelo todo lo que quieras. Y nada más, nos despedimos. Eso es. Con Un bien de placer y hasta la emociones. próxima. Y te enviamos un fuerte abrazo.